digan sujeción. Digan, Dios quiere que no olvide que debo estar sometido a Él, a su palabra y a sus autoridades que Él delegó. Amén. Entonces eso es sumamente importante. Ahora, no es lo único, hay muchas otras cosas que están involucradas en el desarrollo eficaz de la visión. Y les voy a mencionar que una de ellas es la oración y otra de ellas es la predicación. Para que la visión cumpla el cometido que Dios quiere, para que la visión tenga resultados como Dios quiere, entonces es importante la sujeción a Dios, a sus autoridades delegadas, pero también que entendamos la importancia que tiene la oración como recurso de Dios para que Él haga su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Y la otra cosa es la predicación. Eso vamos a hablar luego. Hoy nos vamos a encargar de este punto sumamente importante que se llama oración. Digan oración, ¿ok? Cuando comenzamos nuestra instrucción y nuestra enseñanza en la preparación de la ruta del servicio, entonces ahí tratamos el tema de la oración. Desde ahí se tiene que enseñar acerca de esto, y como iglesia ya en nuestras reuniones que tenemos es muy importante refrescar esta verdad de la importancia de la oración para desarrollar eficazmente la visión de la iglesia, pero también para nuestra vida. Hoy vamos a hacer un combinadito por ahí, hablar de cosas importantes de la oración a nuestra vida y también al desarrollo del ministerio de la reconciliación para que prediquemos a la gente y la gente pueda salvarnos. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 18 para refrescar algunas cosas sumamente importantes que Jesús enseñó. Él, sabemos por excelencia, fue un hombre de oración. Él oraba a la madrugada, en la noche, en el momento que él tenía un testimonio para alejarse y orar, él se iba y oraba, y él practicaba mucho esta actividad espiritual de la oración. Siendo él perfecto, diríamos, quizás no necesitaba ni orar, pero él lo hacía de una manera enfática. Y también él enseñó acerca de la importancia de la oración, también de una manera muy enfática. Vamos al libro de Lucas capítulo 18 y leeremos versículo 1, luego del 6 al 8. En este pasaje les pongo el contexto, un poquito de lo que se trata. Jesús está hablando de una parábola que se llama la parábola del juez injusto, ¿no? Y ahí se presenta una mujer que va delante del juez injusto, un juez de quien Jesús en la parábola habla de que él no conocía ni temía a Dios, y además ni le importaba lo que la gente opinaba o decía de él. Era un juez relajadazo, injusto, y a ese juez injusto va la mujer, esta viuda, a pedir justicia porque sus adversarios le estaban haciendo daño. Y entonces el juez en primera instancia no reaccionó, pero la mujer persistía en ir a pedir justicia. Y entonces el juez dice, bueno, aunque a mí no me da temor ni Dios, ni me importa lo que la gente diga, a esta mujer tengo que atenderla y hacerle justicia, porque si no, va a llegar un momento que me colma la paciencia y voy a empeorar las cosas. Mejor le voy a hacer justicia. ¿Ya? Ese es el contexto, ese es lo que Jesús estaba enseñando en esto que Lucas 18:1 dice que también Jesús le refirió una parábola. Y esta parábola era sobre la necesidad, dice, de orar siempre y no desmayar. Y entonces toma como ejemplo a la viuda que va delante del juez injusto persistiendo y persistiendo y persistiendo, y el juez injusto dice, ya, le voy a atender, le voy a hacer justicia. Siendo un hombre humano, malo, injusto, entonces él dice, de todas maneras le voy a hacer justicia para que no me colme la paciencia esta mujer. Y entonces Jesús hace ahora una comparación. Y en el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso? ¿Y qué había dicho el juez injusto? Que él, bueno, pues va a hacerle caso a la mujer para que no le colme su paciencia. Eso es lo que él había dicho. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, pongan atención a esa declaración del juez injusto que hizo justicia a causa de las peticiones persistentes de esta viuda. Y el verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí hay varias cosas importantes que tenemos que destacar, apreciar, oír, recibir, creyendo y guardando la palabra para ponerla por obra en nuestra vida. Y una de las cosas que resalta es la que está al inicio. Esta parábola trata de la necesidad, digan necesidad, de orar siempre y no desmayar. ¿Ya? Entonces estuve estudiando los significados de las palabras en el original para tener una amplitud de significado en este sentido y apreciar más la palabra de Dios. Este término necesidad en el griego es dei, así como suena, D-E-I, 3 letritas, pero tiene un significado realmente importante. Necesidad nosotros identificamos con algo que nos puede faltar y bueno, que tiene que ser suplido. Necesidad en el griego dei es un deber conveniente, necesario en sentido obligatorio. Jesús está diciéndonos una parábola para entender el deber conveniente y necesario, aún en sentido obligatorio, de orar siempre. No es que Dios nos obligue. Ustedes saben y yo sé y la iglesia sabe por la palabra que tenemos libre albedrío. ¿Verdad que sí? Es decir, si queremos oramos, si no queremos no oramos. Si quieres oras dejando un día, dejando 2, dejando un mes, ya depende de ti. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Pero precisamente Jesús nos está enseñando para darnos a conocer que es necesario que no oremos cuando sentimos o queremos, sino que necesitamos orar siempre. Porque este término necesidad significa que es un deber que nos conviene, deber conveniente, o sea, nos conviene orar. Dios seguirá siendo Dios, ores o no ores. Vayas a su presencia o no, ni le quitas ni le añades. Él es Dios eterno, perfecto. Pero la oración te va a convenir a ti. La oración te beneficia a ti. La oración es un deber conveniente y necesario en el sentido obligatorio. No es que Dios te obliga, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Pero Dios nos está enseñando que tenemos que hacernos una obligación nosotros mismos de estar siempre orando. Una disciplina, diríamos así. Y recuerda que esto es parte de la gracia de Dios. Por gracia y porque Dios nos da su palabra poderosa y su espíritu, podemos disciplinarnos en esta área de la oración. Podemos ser gente que toma decisiones y si nos ha costado ser gente de oración o nos cuesta orar continuamente, pedirle ayuda al Espíritu y fuerzas al Espíritu, y Él nos va a ayudar porque Él es nuestro ayudador. Es nuestro ayudador. Entonces, dentro de este contexto necesitamos tomar decisiones. Es hacernos una obligación de que hay que orar porque me conviene. Me conviene para mí personalmente, me conviene para que a través de mí Dios haga su plan, cumpla su propósito con la iglesia, en el contexto de iglesia, porque hay mucho en la palabra acerca de orar en la iglesia unos por otros, bendecirnos, animarnos y orar unos por otros, pero también en favor de este mundo, al que hay que ir y predicarle conforme a la gran comisión. Pero al que antes hay que bendecirlo en oración, intercediendo, porque eso también nos enseña la palabra. Entonces ahí nos damos cuenta que hay que nosotros con sabiduría de Dios hacernos una disciplina y algo obligado de orar siempre. Pero recuerda, es tu decisión, no es Dios que te obliga. Porque Dios nos enseña, nos instruye, nos dirige, pero no nos aplasta para hacer las cosas. Recuerda que ni tú ni yo somos títeres del Señor. Que Él te va a decir, oración, oración, te hace saltar, te pone de rodillas con los hilitos de títer y tú estás así para arriba, para abajo, y Dios haciendo cosas contigo. Dios no tiene títeres. Tiene hijos suyos con voluntad propia y con sabiduría por su palabra para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces hay que hacernos una disciplina. Si ya la tenemos, mantenernos en esa disciplina.
Y a veces, aun cuando la tenemos, a veces da ganas de vacacionar de la oración. ¿No les ha pasado? A mí sí. Miren qué casualidad. Los felicito porque ustedes no. Puedo aprender de ustedes, gracias a Dios. Pero nos pasa que queremos vacacionar, y de hecho que nos tomamos algunas vacacioncitas de la oración. O por lo menos bajamos la calidad y la cantidad de oración. Y llegamos al punto de: Padre, te agradezco por estos alimentos que me das cada día. Y oramos solo en los alimentos, ¿ve? A veces pasa eso. Pero la palabra viene ¿para qué? Porque estamos necesitando oír esto para la visión de Dios y para nuestra vida. Es una necesidad, algo que hay que hacer obligatorio de nuestra parte. De orar siempre. Entonces recuerda que hay un deber conveniente y que tú debes hacerte esta disciplina y esta obligación de orar siempre. Esta palabra siempre también es importante. No conocía ese significado hasta ahora que me puse a estudiar. Y es pántote en el original, como suena, pántote. Y pántote significa todas las veces, para todas las cosas. Qué interesante. Debemos de orar siempre, debemos de orar todas las veces, para todas las cosas. Y esto nos da luz, hermanos, para comprender a veces por qué metemos, como criollamente se dice, las 4 a veces. Porque aparecen situaciones en nuestra vida que son atractivas, que nos parecen a nuestro cerebrito de que ay, qué bueno, y a veces decimos bendición de Dios, y ¡fum!, nos mandamos sin siquiera orar y considerar a Dios en el asunto. Y entonces después nos rascamos la cabeza, y después, cuando ya vienen las consecuencias, ya nos damos cuenta que no le dijimos nada al Señor y que fuimos por nuestro propio camino. Por eso es que hay que orar por todas las cosas y para todas las cosas. Este término pántote siempre significa orar todas las veces para todas las cosas. Y esta palabra pántote tiene una raíz que es joté, viene de una raíz que es joté, y este término joté significa cuando, mientras, luego qué, después qué. Entonces, cuando tú estás enfrentando una situación, tú tienes que orar. Cuando tú estás enfrentando una dificultad, no trates de solucionarla con tu cabeza y con tus fuerzas humanamente, como se dice, sino que tienes que ir a Dios, que lo sobrenatural te ayude a que pueda producirse la victoria manifiesta en tu vida sobre esa situación. Entonces, cuando estés frente a eso, tienes que orar. Mientras estás frente a eso tratando el asunto, tienes que orar. Mientras pasas y llega el final de la historia y pasó, tienes que orar, porque tienes un corazón agradecido a Dios. Por eso Pablo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y plegaria o ruego delante de Dios y acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando oramos, hermanos, con confianza en Dios, con fe, entendiendo la importancia de la oración, y usamos este recurso, es obvio que Dios nos oye. Y como dice Primera de Juan, si Dios nos oye las peticiones que le hayamos hecho, nosotros ya tenemos eso. Si Dios nos oye porque oramos conforme a su voluntad, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si ya tenemos las peticiones que le hemos hecho porque hemos orado conforme a su palabra y con fe, entonces hay que ser agradecidos porque ya lo tenemos. Por eso Pablo dice: no se afanen, no se preocupen por nada estéis afanosos, más bien oren delante de Dios y sean agradecidos. Y agradecemos porque Dios contesta nuestra oración, aunque no lo sintamos, aunque todavía no lo veamos, pero esa es la fe, ser agradecidos a Dios. Entonces, cuando está el problema, mientras cruzamos el problema y cuando terminamos el problema, hay que orar. Eso es lo que significa pántote. Hay que orar mientras, durante y luego que pasa la situación. Entonces, estas son cosas bastante importantes que el Señor Jesucristo está ilustrando para que tomemos en cuenta la importancia que tiene la oración en nuestra vida. La necesidad de orar siempre y no desfallecer, no desmayar, no dejar de hacerlo. Y dijo el Señor, verso 6,
Oíd lo que dijo el juez injusto. Ya sabemos de su reacción, de que él decidió, aun siendo malo, aun siendo no temeroso de Dios y que no le importaba lo que la gente diga, él dice, bueno, yo voy a hacer justicia a esta mujer. Ahora hay una comparación que hace el Señor Jesús aquí, porque es bueno darnos cuenta la diferencia que hay entre un ser humano injusto que ni conoce a Dios, ni teme a Dios, ni a los demás no le importa lo que digan, y el Dios bueno, justo, verdadero y todopoderoso. Hay un abismo de diferencia. Pero hace Jesús esta comparación. Y él dice, si el juez injusto, no temiendo a Dios, siendo así malo, hizo justicia. Y ahora Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y es una pregunta que tú y yo tenemos que responder, que tiene una respuesta implícita. Si el juez humano, injusto, malo, hace justicia, ¿cuánto más nuestro Dios justo, bueno, todopoderoso, que oye a sus escogidos, también hará justicia? Y el Señor Jesús al final del verso, en el comienzo del verso 8, Él dice, os digo que pronto les hará justicia. Ya lo pone clarito. Después de la pregunta dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y Él dice, os digo que pronto les hará justicia. La tierra está llena de injusticias, situaciones injustas, gente injusta. En la iglesia está la gente justa, no perfecta ni infalible, pero sí justificados por la gracia de Dios. Y así como la ley persigue a la gracia, la injusticia persigue a la justicia muchas veces. Yo conozco casos de personas que injustamente han sido acusados, injustamente han sido calumniados y están siendo perseguidos por los injustos. Pero hay una buena noticia. No tienes que pelear tú la batalla es del Señor. Y Jesús dijo que Él no tardará en respondernos y nos hará justicia. Dios no tardará en responderte y te hará justicia. El único asuntito es que tienes que ir a Él, pues. Porque si quieres arreglártela sola o solo, entonces va a pasar no sé cuánto tiempo y seguirás en la misma situación. Pero hay que seguir a Dios, hay que ir a Dios. Y si vamos como escogidos de Dios, Jesús dijo que pronto nos hará justicia. Entonces quiero declarar esta mañana de parte de Dios que eres bendecido y pronto habrá justicia para ti. Con la aclaración de que hay que ir al Señor. Hay que orar como el Señor dijo aquí, día y noche. Nota que el Señor no te quiere hacer un esclavo de la oración. No dice que tienes que orar todo el día hasta toda la noche. No, dice día y noche. El Señor Jesús oraba de día, también oraba de noche. Uno se levanta, ora en el día, en la mañana, puede tomar un tiempo, agradecerle a Dios. Y la noche también determinar un tiempo para ser agradecido a Dios y estar en comunión con Dios. ¿Amén o no? ¿Entiende? No se trata de todo el día que seas esclavo de la oración, pero sí que tomes tiempo para orar. Lo que Él nos quiere enseñar es toma tiempo para orar. Y con este mensaje de tomar tiempo para orar, Él te está diciendo, tienes tiempo para todo, hijo mío. Yo veo que te preparas tu canchita para ver tu película. Tienes tiempo para una película de 1 hora y media. Y para los largometrajes hindúes también. 3 horas en 2 tiempos también tienes tiempito. Ahora, no está mal distraernos. Todo tiene su tiempo. Debajo del sol, como dijo el Salomón. Pero lo que Jesús nos dice es, saca tiempo para orar. La oración es importante. Sacrifica distracción, sacrifica diversión, sacrifica cualquier cosa, pero dale lugar a la oración. Hora de día y hora de noche. Si la noche tienes que ver tu película, entonces mándala al final de la noche a tu película. Ya como para que te quedes dormido viendo la película. Pero antes de eso ora. O sea, dale tiempo a la oración. ¿Ve? De noche. De día es difícil a veces para levantarse, pero en el poder de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y si nos habituamos y hacemos una disciplina, como dicen los jóvenes, papayita. Ya nos acostumbramos, nos disciplinamos y nos levantamos para orar.
Y es como a veces cuando ya estás en el ejercicio, estás en la rutina ya continua de ejercitarte y ya tienes 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año y has sido seguido. El día que no haces ejercicio, lo extrañas, ya no estás bien, y eso pasa exactamente con la oración. Una vez que se hace el hábito, una vez que se hace disciplina, ya es muy difícil que tú dejes de hacer eso. Entonces el punto es llegar ahí, a disciplinarnos para crear un hábito de oración, una obligación, como es el significado de la palabra necesidad, un deber conveniente, y que nos hagamos una obligación, una disciplina de orar siempre. Esto es importante. Entonces es cuestión de que entendamos esta importancia y que nos demos cuenta que es un recurso maravilloso para que Dios pueda bendecir nuestra vida, para que Dios nos haga justicia y para que tengamos expectativa de que el plan de Dios se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Pero hay que estar siempre conscientes de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Juan Wesley, conocidísimo creador del metodismo, fundador del metodismo en Inglaterra, él dijo algo interesante. Él tiene muy buenos dichos, muy buenas opiniones, y una de ellas es bien cortita pero interesante. Dice que Dios no hará nada a menos que alguien se lo pida. ¿Y por qué? Porque es así, pues. Dios es todopoderoso y se sabe todo y sabe tu necesidad, pero aún así nos ha enseñado que oremos. ¿Qué quiere decir? Que hay que orar para que Dios haga cosas. ¿Correcto? Es importante entonces. Por eso es que Jesús en su vida demuestra la importancia de la oración, y tú ves que Él es un ministrador, es un sanador, es un multiplicador, es una persona que hace milagros, pero es una persona que pasa mucho tiempo en oración. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo y también podemos y debemos pasar tiempo de calidad en oración, tal como el Señor Jesús lo enfatizaba. Finalmente, terminando el versículo 8, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y pues constantemente estamos hablando, porque ese es el sentir de la iglesia, y el Espíritu está dando testimonio de que la venida del Señor por la iglesia está muy cerca. Creemos en eso, no porque estemos locos o seamos ilusos, sino que la palabra de Dios lo dice, y la palabra de Dios es la verdad. Y si la Biblia dice y Jesús dijo que Él venía por nosotros, Él vendrá por nosotros. Y nos gozamos de que Jesús viene, iglesia. Amén. Pueden decir Maranata. Eso es, Jesús viene. Y Apocalipsis dice que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven. Aleluya. Gozamos porque esta es una verdad. Pero noten lo que dice aquí el Señor Jesús en este contexto: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está enseñando? De la oración y de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que crea en lo que yo estoy diciendo? ¿Que cree en lo que yo estoy enseñando? ¿Que estén de acuerdo con lo que yo digo y lo pongan en práctica en su vida? ¿Hallará fe en la tierra? Y hay que agradar a Dios por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también esto quiere decir que cuando estamos orando continuamente, estamos agradando a Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso tenemos que responderlo. Y si valoramos la enseñanza de Jesús, si valoramos y seguimos el ejemplo de Jesús, si sabemos que es realmente importante la oración en nuestra vida, entonces vamos a ser gente que tiene fe en lo que Jesús ha dicho en esta enseñanza, en esta palabra, y vamos a aplicarla a nuestra vida. Y somos los que le decimos a Dios y a Jesucristo con esta práctica: Señor, sí hallarás fe en la tierra, porque yo creo tu palabra y yo practico tu palabra. Yo dedico, así como tú, porque soy cuerpo tuyo aquí en la tierra, tiempo para orar. Tomo tiempo en la mañana, tomo tiempo en la noche y dedico este tiempo a la oración. Y entonces esto es agradable al Señor. La pregunta está respondida.
hemos decidido que Jesús halle fe en la tierra. Ser gente que ora y valora lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo. Santiago capítulo 5, verso 16, la parte final hasta el verso 18. Dice la Escritura: la oración del justo es poderosa y eficaz. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Verso 17 habla de Elías. Era un hombre con debilidades como las nuestras. Otras traducciones dicen sujeto a pasiones como las nuestras. Otra dice un ser humano como nosotros. Otra por ahí dice en todo igual a todos nosotros. Así era Elías, un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías conocía a Dios, creía en Dios, servía a Dios y oraba a Dios. Y cambiaba situaciones con la oración. Porque él oró para que no lloviera y el clima cambió y no llovió. Y oró para que lloviera y el clima cambió y llovió. Manejaba situaciones, circunstancias con la oración. Ahora, no era él, no era su poder. Era Dios respondiendo a la oración de Elías. Por eso Juan Wesley dijo que Dios no hará nada a menos que alguien se lo pida. Por eso es importante orar, porque como enseñé alguna vez en cuanto a la oración hace legal la participación de Dios aquí en esta tierra. Porque saben que Dios es bueno, amén. Y Él quisiera arreglar toda la maldad de un solo queco, pero Él hace las cosas por la legal. Él no usa su poder así aparte de la iglesia y de nosotros. Por eso hay que orar. Él sabe qué necesidades tenemos, pero aún así Jesús dijo, hay que pedirle al Señor, y el que pide va a recibir. Por eso es importante la oración. Y Elías movía las situaciones y su vida con oración. Entonces cuando él oraba pasaban estas cosas. Cuando él dejaba de orar, se iba a llorar a la cueva. Ajá. Cuando tú estás orando, estás en victoria. Cuando tú dejas de orar, estás presente en la iglesia, pero ausente de la presencia de Dios y ausente de las victorias. ¿Por qué? Porque no estás disfrutando de este recurso y de este privilegio de pasar tiempo en oración, en comunión, hablando con el Señor, dándole oportunidad que Él te oiga, que Él se mueva en favor tuyo conforme a su palabra. Y entonces en Elías vemos que él fue un hombre que creyó a Dios, que Dios lo usó y que hizo grandes cosas, como voy a mencionar en un ratito. Pero vemos que también él tuvo su talón de Aquiles, diríamos así. Y cuando él no tenía esta actitud correcta de ir a Dios, entonces él estaba en la cueva, quejándose y pidiendo que Dios lo recogiera. ¿No les pasó eso? ¿No han dicho algunos, Señor, llévame alguna vez? Han dicho, llévalo, ¿no? Llévatelo, Señor. Pero si no han llegado a ese punto, por lo menos a estar ahí, como que, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice para que esté enfrentando estas situaciones? Pero hermanos, es la oración. Miren a Elías, poderoso en un momento que voy a mencionar, y lloroso y arrinconado en una cueva en otro momento. ¿Y cuál era la diferencia? Estar en la presencia de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, y poder en su vida. Dejaba de estar en la presencia de Dios, estaba corriéndose de una mujer. Imagínense, al punto que llegó ese Elías, tenerle miedo a una mujer. Son buenas las damas, son nuestra ayuda idónea, ¿verdad que sí? Pero es importante. Ahora, Elías, en la historia de su vida, vemos que él se encontró con el rey Acab en una oportunidad. Y Acab estaba acusando a Elías de que él, como profeta de Dios, era culpable de todas las cosas que estaban pasando: desgracias, hambruna,
los enemigos estaban viniendo y tomando tierras de Israel. Y el rey Acab culpó a Elías y le dijo: tú eres el culpable de estas cosas. Y Elías le dijo: rey, error, no es así. El culpable eres tú, porque has dejado al Dios verdadero y has comenzado a seguir a los ídolos y has guiado al pueblo para que siga también a los ídolos. Y el culpable eres tú. Y entonces, en medio de esta conversación, Elías cita para tener un encuentro con los profetas de Baal y los profetas de Aserá en el monte Carmelo, para demostrar quién era el verdadero Dios y a quién deberían seguir, porque ya Elías lo había confrontado al pueblo y le había dicho: ¿saben qué? Tomen la decisión, ¿a quién van a seguir? ¿Al verdadero Dios o van a ir tras de los ídolos? Y él dijo: vamos a hacer algo, vamos a demostrar quién realmente es el verdadero Dios, si el Dios a quien yo sirvo o si el Dios a quien ustedes sirven, a Baal. Entonces reunieron en el monte Carmelo los 450 profetas de Baal, las 400 profetas de Aserá, la diosa, y Elías ahí. Entonces dijo: traigan un par de toritos, vamos a ofrecer sacrificio. Ustedes primero, porque son mayoría. Entonces pelen su toro, hagan un altar, hagan pedazos al torito y pónganlo ahí. Pero pongan leña y todo, pero no enciendan fuego. Si su Dios es el Dios verdadero, Él mandará fuego y quemará el sacrificio. Entonces los profetas de Baal hicieron eso. Cortaron su torito, lo pusieron en el altar y comenzaron su ceremonia invocando a Baal para que mande fuego y consuma el sacrificio y demuestre así que Él era el Dios verdadero. Pero dice la escritura que ellos estaban un tiempo, llegó el mediodía y alababan y clamaban. Naca la pirinaca, dijo por ahí. Nada el Dios Baal, nada. Y Elías comienza irónicamente a burlarse de ellos. Y tenía hasta humor ese día Elías. Y se carcajeaba y decía: estos profetas de Baal, su Dios, ¿qué tipo de Dios tienen? De repente se ha ido a descansar. Otra traducción dice: hasta de repente se ha ido al baño. Y otra traducción también habla acerca de que seguramente se ha quedado dormido. Griten más, a ver que así lo puedan despertar a Baal. Y la gente dice que siguió el consejo de Elías y gritaba más fuerte: Baal, responde, Baal, fuego, Baal, consume el sacrificio. Pero iglesia, los ídolos nada son. El Dios verdadero es nuestro Dios. Él es todopoderoso y Él es el Dios que sí manda señales, que sí obra, que sí consume sacrificios y que hace su voluntad en esta tierra. Y entonces ellos gritaban hasta se comenzaron a cortar, a derramar sangre y absolutamente nada. Y Baal no contestó, porque los ídolos nada son. Y si supongamos que existía Baal, porque era su Dios en la mente de ellos que le adoraban, yo sé que Dios le tapó la boca con el pie para que no diga ni chus ni mus, porque el verdadero Dios es el que prevalece. Entonces llegó la hora de Elías. Entonces Elías cortó su torito, tráigame leñita, hizo alrededor del altar un hueco y le dijo a la gente: la voy a hacer difícil para el Señor, tráiganme agua. La gente alcanzó agua, mojó el sacrificio. Repitan la dosis, otra vez agua sobre el sacrificio. Muy poquito, por ahí se ha quedado seco un pedazo de carne, traigan más agua. Más agua sobre el sacrificio. Tanta agua que toda la zanja que habían hecho se llenó de agua. Y ahora le tocaba a Elías demostrar quién era el verdadero Dios. ¿Y qué hace Elías? Ora pues. Ora a Dios. Invoca el nombre del Señor y dice así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor, gloria a Dios,
oyó la oración de su siervo, hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra de alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua en la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y creyeron y volvieron su corazón al Señor. Dios tenía ganas de quemar ese sacrificio. Claro, Él quería que sepan que Él era Dios, pero no lo hizo hasta que Elías oró, hasta que Elías abrió su boca, hasta que Elías invocó su nombre y le pidió que quemara ese sacrificio, diciendo que Él es el Dios verdadero y que Él era su siervo. Y Dios responde y trae fuego sobre el altar que seca todo el agua, quema el sacrificio, las piedras, la leña, aún la tierra, y la gente vuelve su corazón al Señor. Entonces, ¿es importante orar o no? Dios hace cosas a través de la oración. Se muestra su poder a través de la oración. Nos conviene orar, iglesia. Hay que orar siempre por todo y para todas las cosas. No hay que desmayar en el punto de la oración. Hay que estar animándonos siempre y mantener esta disciplina en nuestra vida. Ahora, con todo lo que la palabra dice, la enseñanza de Jesús, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Elías que está siempre en la palabra de Dios, lo que Pablo también enseña en la oración en sus diferentes epístolas, en Primera Tesalonicenses dice oren sin cesar, en Romanos dice también que es conveniente que oremos, y en todos los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, hermanos, se muestra la importancia de la oración. No hay un solo libro que no hable de la oración de una manera directa, específica, o por lo menos que implique la necesidad de orar. Toditos los libros, todos los autores, inspirados por el mismo Espíritu, hablan de la importancia de la oración. Y con todo esto, mis bendecidos de Dios, con la enseñanza y la práctica de Jesús en cuanto a la oración, y con todo lo que la Biblia dice, aún en la iglesia, este recurso que Dios ha provisto está a veces siendo desaprovechado. Y hay gente, como dije, que está dando más importancia a otras cosas que no necesariamente son malas, pero que no son lo mejor y que no deberían tener en absoluto más importancia que la oración. Y como les dije al comienzo también, hay que correr nuestras distracciones, descansos y cosas para dar tiempo a la oración. Porque en la oración es que le damos oportunidad a Dios de obrar, de hacer su voluntad, de responder a las necesidades que tenemos o a nuestra intercesión o a las cosas en las cuales queremos que Él pueda manifestarse. ¿Y cuánto hemos oído, hermanos, a veces? Gracias a Dios que nos ha librado de eso, pero yo he oído, he visto a veces tantos pleitos, contiendas, cosas que pasan en la iglesia. Es decir, que la gente asiste, lleva su Biblia, está atenta a la palabra, entre comillas, dice amén, gloria a Dios, pero su vida de iglesia es una vida desastrosa, porque parece la iglesia de Corinto. Es una iglesia donde había divisiones, disensiones, donde había pleitos y contiendas, donde la gente miraba a un predicador, lo hacía su preferido, miraba a otro grupo hacía su preferido y hacía a otros, y había competencia y todo lo demás. Vivían en la carne. ¿Y cuál es el problema? Que la gente sabe cosas de la palabra, que la gente aprende cosas de la palabra, pero la gente no pasa tiempo en oración, en la presencia de Dios. Y por lo tanto no tiene buenas reacciones. Recuerda que cuando tú sabes la palabra y estás en comunión con Dios, sea alabándole, sea adorándole, sea siendo lleno del Espíritu, sea orando oraciones de fe, sea orando oraciones de intercesión, pero estás en comunión con Dios, la oración, recuerda, va a traer buena reacción. La oración trae buena reacción. Pero cuando no hay oración, sabes la palabra, has aprendido la palabra, hablas la palabra, puedes enseñar la palabra, pero tu reacción no va a ser la correcta. Y esto suele pasar, y lo hemos visto pasar, y en nuestra vida es posible que lo hemos experimentado. Que sabemos del amor, pero nos ofendemos. Sabemos del perdón, pero no queremos perdonar. Sabemos que hay que bendecir y dar,
pero no lo queremos hacer, aunque decimos amén. Dios ama al dador alegre. Es que no estamos en comunión con Dios. Es que la oración tiene su sitio irreemplazable, no es lo único. Por eso Jesús enseñaba sobre la necesidad, la obligación que hay que hacernos, la importancia, el deber conveniente de que oremos. Entonces, cuando en una iglesia hay palabra pero no hay oración, entonces va a haber palabra con churrasco, con parrilla, con carne. Hay sabiduría y conocimiento, pero hay pleitos, hay contiendas, hay enojos, hay ofensas. Solo con oración hay buena reacción. Si un hermano se enojó y el otro está en oración, en comunión con Dios, el gozo del Señor está con él, está lleno del Espíritu, entonces no le va a seguir la corriente. A la carne no va a reaccionar con carne, va a reaccionar con el Espíritu. Y para que haya bronca y haya pendencia, los dos necesitan ser carnales. Si hay solamente uno, se frustró el plan del diablo. Con un solo carnal no puede, tienen que haber dos para que se muerdan ahí. Pero uno solo no, porque el más espiritual no se ofende, puede aconsejar, puede callar, puede quitarse y se acabó el pleito. Pero cuando no estamos en comunión con Dios, sabemos la palabra, conocemos de la palabra, pero las reacciones son carnales. Yo sé que les ha pasado y me ha pasado y nos ha pasado en nuestro crecimiento esta experiencia de saber la palabra y reaccionar diferente a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su gracia, las oportunidades, el crecimiento, la sabiduría, y gracias a Dios que Él está refrescando esto en nuestro corazón, también para ponerlo por obra. Estaba pidiéndole al Señor que tenemos que ministrar, si vamos a seguir con autoridad o sumisión o hay que cambiar de tema. Bueno, y fue muy fuerte en mi corazón para compartir acerca de la oración. No lo entendía al comienzo, pero lo tenía ahí como un check, algo fuerte. Entonces sencillamente dije que esto es lo que el Señor quiere. Lo estamos necesitando. Necesitamos ser refrescados en esto. Sí sabemos de la oración, la mayoría de la gente sabe de la oración. Puede que haya un número bueno de personas que sí están practicando, pero también hay necesidad que muchos seamos refrescados y muchos aprendan también la importancia de la oración, de orar siempre sin desmayar. Y que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso porque esta falta de compenetración con la actitud de orar, falta de respuesta a la actitud de orar, a veces se da en los liderazgos, diríamos, o en los servidores de la más alta esfera de la iglesia. Hablo de pastores, de líderes. Y es penoso que a veces por no cambiar la actitud hacia la oración, la gente siga sufriendo cosas que no debe sufrir. Porque les dije al comienzo, por no consultar, no darle lugar a Dios, no orar por todo y para todo, a veces tomamos decisiones equivocadas, emocionales, buenas a nuestra opinión, pero sin la aprobación de Dios. Entonces, estaba leyendo una última estadística que hacen a los pastores acerca de su tiempo de oración. Entonces, hace 20 años que el porcentaje era igual. Entonces no ha cambiado ese asunto. Y por eso es que hay a veces retraso en hacer la obra de Dios en algunos contextos del cuerpo de Cristo. Y esto no es una crítica, solamente hablo de una estadística. ¿Por qué? Porque si los líderes o los pastores no oramos, ¿qué se espera del pueblo? Ahora, esta estadística que está tan igual como la de hace 20 años dice que los pastores que fueron entrevistados, gracias a Dios que fueron honestos y dijeron que oran 5 minutos al día. 5 minutitos le dan a Dios, porque están ocupados en visitar, en hacer esto, lo otro y por aquí o por allá. Pero hermano, 5 segundos en oración un pastor al día, o 5 minutos, ya pues la iglesia que orará pues 5 segundos, ¿no? Si el pastor ora 5 minutos,
echa la iglesia 5 segundos y ya están felices. Padre, gracias, bendiciones, nos vemos, mi Dios, ya está. Hizo su oración diaria. Entonces, esto es lamentable, que no haya una actitud de los servidores que tenemos que guiar a la gente de valorar la oración y usarla como el recurso de Dios para que lo sobrenatural venga a nuestra vida y para que Dios legalmente opere dentro de su propósito perfecto con nosotros y a través de nosotros. Se necesita la oración. Entonces, si un ministro no toma tiempo de buena comunión con el Espíritu, puede enseñar, puede hacer muchas cosas, pero no la estará haciendo bien. No lo estará haciendo con poder, no lo estará haciendo eficaz, conforme Dios quiere. Hay gente que le encanta, hablo de liderazgo, estar buscando cosas que hacer. Ir por aquí, por allá, seminario, reuniones y todo, y tratar de en su iglesia poner cualquier cosa que ven que en otro lado funcionó y que aquí puede funcionar. Hermanos, podemos aprender de todos, podemos tomar cositas que nos inspiran, pero un pastor, alguien que ha sido llamado a un liderazgo, tiene que oír a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Y puede aprender de todos, pero tiene que oír a Dios que hay que hacer y hacerlo, y Dios respaldará porque está siguiendo su palabra, está siguiendo su voz. Tiene que ser así, porque si no, no vamos a ser nunca eficaces en ese sentido. Y muchos pueden estar tratando siempre de imitar a otros, y no tienen nunca algo genuino que Dios les dice para hacer, porque no pasan tiempo en comunión con Dios. Son muy de la palabra, de buscar aprender y llenarse de conocimiento. Eso no está mal, tiene su sitio, pero no son gente de comunión con Dios, de orar y de oír a Dios también a través de la comunión. Yo entendí esto claramente. Yo he visto que en mi vida ha sido importante la decisión de que mi vida sea una vida de oración. Sí he tenido tiempos de vacaciones, como les dije, pero me di cuenta que sin oración no funciona el asunto, ni para mi vida, ni para mis cosas, ni para la iglesia. Entonces hemos tenido que retomar. Pero yo aprendí eso. Cuando nací de nuevo me enseñaron acerca de la oración. En lo que entendí de la oración comencé a practicarla. Y cuando yo tomé la decisión de entrenarme y de servir a Dios, entonces tuve que orar para saber qué hacer. Desde que nací de nuevo supe que Dios me llamó para servirle todos los días de mi vida. Yo lo supe. Fue algo fuerte, impactante ese encuentro con Dios, y supe desde el comienzo que yo iba a servir a Dios. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía en qué, pero sabía que mi vida estaba destinada para el Señor. Entonces tuve que ir creciendo, conociendo la palabra, y en tiempos de oración Dios me daba testimonio, me guiaba para que yo pueda hacer las cosas. Tuve que ir al sur por un tiempo, tuve tiempos de oración y supe que tuve que ir al sur. Estuve 4 años ahí, tuve que regresar para el norte, y fue porque tuve tiempo de oración y tuve el testimonio. ¿Y qué hago, Señor, en el norte? Y el Señor me dijo para comenzar a viajar por esta zona y por muchas otras zonas dentro del Perú y fuera del Perú, para ir predicando lo que había aprendido. Lo supe en oración. Y en oración fue un día que Dios habló a mi corazón también, en uno de esos viajes que tenía, para que no haga más lo que estaba haciendo. Y Él me dijo clarito en un tiempo de oración, ya muy de noche, más de las 11, estaba orando en Talara, que era un lugar a donde había visitado a una iglesia, y ahí estaba ya bastantes días, y estuve en oración una noche, y el Señor habló a mi corazón y me dijo: no más viajes, regresa a Chiclayo, ahí hay un pueblo que está esperando por ti. Entonces esa fue la dirección de Dios. Cuando oí esa dirección, en oración, porque en la Biblia no estaba: Alberto Dávila Camacho, estás destinado para ir a Chiclayo y levantar una iglesia, y hay un pueblo que espera por ti. Entonces tuve que estar en oración, y lo general de la palabra se hizo específico, y en la comunión escuché a Dios para hacer lo que tengo que hacer. Entonces Dios, que es fiel,
Dios que es buenísimo, Dios que es cumplidor de sus palabras y que Él es quien nos ha llamado, ha sido fiel en cumplir su palabra con mi vida. Yo he sido imperfecto, fallón, pero Dios es perfecto. Yo le sirvo a ese Dios perfecto. Y tenemos una iglesia así que está creciendo, que está avanzando, que está tocando vidas por la gracia de Dios. Pero hay que seguir lo que Dios nos dice y tendremos el respaldo de Dios para nuestra vida. Hay que salir del promedio de la gente que ora solo por el chicharrón, que ahí de todas maneras se acuerdan de orar. Y si se olvidaron de orar, como les dije en el primer culto, se regresan y ya están en medio plato, pero uy, no hemos orado. No, ya se van a acabar el plato, pero ya van a orar. Ya no quieren dejar de orar. Pero hay gente que ora solo por los alimentos. ¿Les ha pasado o no? Ya pues sincérense, hermano. ¿Ha pasado días que le han metido solo por los alimentos o no? Sí. Pero gracias a Dios que nos está refrescando, haciéndonos ver la importancia de orar, la necesidad de orar, sin desmayar, por todas y para todas las cosas, haciendo de esto una obligación, dándonos cuenta que nos conviene a nosotros orar. Dios nunca dejará de ser Dios. Entonces no hay que orar solo por los alimentos o cuando otros oran o en alguna reunión que también hagan oración un ratito. Hay que tomar la decisión de ser gente de oración, de tener comunión con el Señor. Va a costar sacrificio, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Vamos a tener que tomar las decisiones y Él es nuestro ayudador y lo vamos a poder hacer. Y una vez que te enganchas y te acostumbras, ya no vas a estar feliz sin orar, ya no vas a estar contento sin orar, ya no vas a estar, como se dice, realizado si es que no oras. Ya la oración se convierte, como el ministro Raúl enseñó alguna vez, en nuestro oxígeno. Es nuestra respiración espiritual, la oración. Y es sumamente importante, ¿ve? Entonces hay que orar. Somos una iglesia de creyentes cuya fe en Jesús nos ha llevado a ser sus discípulos. Y vamos a marcar la diferencia siendo fieles servidores que guían a personas, sabiendo la importancia de orar, y determinamos orar como debe ser, intensamente. Y cuando hablo de intensamente, hablo de calidad de oración y cantidad de oración, ya que hay mucho por lo cual orar. Porque, hermanos amados, necesitamos incrementar nuestro tiempo de oración también. ¿Para qué? Para cubrir más áreas, para pedir más cosas a Dios. Y entonces hay que emplear más tiempo, pues. Porque a veces si pensamos en nosotros mismos, solamente un ratito y se acabó. Pero la palabra nos enseña hay que extendernos a otros ámbitos, a otras áreas. Y entonces nuestra oración tiene que tener calidad y tiene que tener cantidad. Tenemos que orar bien conforme a la palabra, a los lineamientos, a la guía de la palabra, y también ampliarnos a todas las áreas que la palabra de Dios nos enseña. Y hay que tener una oración cada vez más intensa. Cada vez más intensa. Tomar más tiempo. A veces en nuestro proceso de crecer nos enseñaron, y a mí sí me enseñaron así también, y posiblemente yo lo dije aquí también en el comienzo a la gente, para no espantarlos ni traumarlos con que, bueno, yo oro 40 minutos, 1 hora, o a veces 2 horas, a veces 3 horas, y la gente se espanta. Uy, ¿qué voy a pasar 3 horas en oración? No sé qué decirle al Señor. Ok, hemos dicho, comienza por 5 minutos. Ya, ok. Entonces, si te has congelado en 5 minutos, descongélate ya. ¿Ok? Porque hay que incrementar nuestra oración, hay que hacerla más intensa. Si estás hace 3 años en 5 minutos, te doy una buena noticia. Hay más cosas por las que puedes orar y hay más cosas que te pueden bendecir a través de la oración. Y hay más vidas que puedes tocar a través de la oración. Así es que descongélate de los 5 minutos y de frente ya, después de 3 o 4 años de 5 minutos, agrégale un 0 y ten 50 minutos de oración intensa. Ay, qué difícil. Y como tu película, estás 1 hora y media ahí y con cancha y chicha todavía. ¿Ah? Se puede, solo requiere determinación. No digo que no veas película con cancha y chicha, está bien, pero después, al final del día, de paso que te quedas dormido por ahí viendo la película. Y hay gente que le gusta, como les dije, los largometrajes hindúes. 3 horas dividido en 2 tiempos.
En el medio tiempo salimos a respirar aire puro y para seguir la segunda parte de la película. Pero para la oración también necesitamos. Es más importante, tiene más réditos, más bendición, más beneficio que cualquier otra actividad, que cualquier película, que cualquier deporte, que cualquier cosa. La oración es mucho más rendidora en el plan de Dios, mucho más beneficiosa en el plan de Dios, y te conviene más que cualquier otra cosa tomar tiempo para orar. Hay que darle cantidad y hay que darle calidad a nuestra oración. Hay mucho por lo cual orar. Les leo esto y nos quedamos ahí. En 1 Timoteo 2, 1 al 4, la palabra de Dios para todos dice así: en primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Este es de la escritura, la palabra de Dios para todos en 1 Timoteo 2 del 1 al 4. Y noten que ahí dice que hay que orar por toda la humanidad. Si no has orado por toda la humanidad todavía, entonces ahí te vas a ocupar un buen tiempito orando por toda la humanidad para que Dios los bendiga. Hermanos, la oración es un recurso sobrenatural. Tú oras aquí y Dios se mueve en la China por tu oración. Tú oras aquí y Dios bendice gente en la India por tu oración. Tú oras aquí y Dios hace una obra poderosa. Puede ser en Trujillo, en Huancayo, en Tacna, en Japón, en Ecuador, en Chile, en cualquier lugar, porque está siguiendo la voluntad de Dios. Él dice que oremos por todos los hombres. Quiere decir que Dios ya se compromete a oír esa oración y a contestar esa oración y a obrar en medio de esa oración. No tienes que verlo tú ni sentirlo, pero tienes que saber y recordar que Dios es fiel y que si Él te ha dicho que hagas eso, Él está comprometido en la parte que a Él le corresponde, es decir, en responder a esa oración. Es cuestión de fe. Tienes que creerlo y van a pasar cosas. Dios usará tu oración. Entonces ahí vas a tener el tiempo ocupado y van a pasar 3, 5, 10, 15, 20 minutos y vas a estar orando por la gente del mundo. Solo ahí en esa partecita ya tomas un buen tiempo. Yo me acostumbré cuando hablo de mi testimonio, de lo que yo hago, hermanos, no quiero mostrarme en lo absoluto más espiritual, solo enseñarles que se puede hacer, porque yo también he tenido mis batallas para habituarme a eso, pero se puede hacer y funciona. Y hay respuestas de Dios a nuestras oraciones, sencillamente porque Dios está involucrado en el asunto. Entonces, cuando dice que oremos por todos los hombres, yo tomo un tiempo y digo así: Padre Dios, gracias por darme el privilegio de ser tu siervo y de trabajar juntamente contigo, y levanto mi oración conforme a tu palabra para pedir que bendigas a la humanidad en este día y que la luz de la salvación venga a la vida de las personas en el mundo entero, en los 5 continentes, en África, en América, en Oceanía, en Europa. Y que tu bendición llegue y que la luz corra a las tinieblas y que la gente al oír el evangelio hoy día sea salva. Este día miles y miles y miles de personas oyen la predicación del evangelio, creen en Jesucristo invocando su nombre y se salvan. Y digo: Padre, guía a estas personas y llévalos por favor en tu voluntad, misericordia y propósito a iglesias, a lugares donde se puedan establecer, donde te conozcan más y puedan crecer en el conocimiento tuyo y de Jesucristo y puedan cumplir tu propósito en esta tierra. Oro por hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, ancianos, ancianas. Te pido, Padre, tu gracia, tu protección sobre ellos. Te pido en el nombre de Jesús también por aquellas personas que la sociedad margina, que la sociedad odia, que la sociedad no quiere hacer. Y aún tomo tiempo para orar por delincuentes, prostitutas, drogadictos. Y oro para que la voluntad de Dios pueda tocar vidas también así. ¿Y cuántos creen que Dios orará? Dios quiere que todos se salven, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces estamos siendo colaboradores de Dios a través de la oración. Y yo lo hago con fe porque creo, y todos podemos hacerlo y utilizar tiempo. Miren, solamente mencionando estas cosas que les acabo de compartir.
Y luego, para redondear el asunto, oro también en el Espíritu. Y ahí sí ya me paso más tiempo, porque en el Espíritu es más rico el asunto, ¿no? Ya estás con la unción, estás orando en lenguas. Ya ahí no queremos parar ya. Ya tenemos que tomar la decisión de pasar a otra área de la oración. Y en este caso orar por la iglesia, les hablo de mi experiencia, orar por mi familia y así. Y entonces pasa mucho tiempo. Hay que ser más intensos en nuestra oración. Hay que cubrir más áreas. Por favor, les pido, iglesia, oren por nosotros. Si siempre han orado por ustedes, hoy oren por nosotros. Y si lo han ido haciendo, sigan haciéndolo, por favor. Y tomen tiempo para orar por el pastor, por la pastora, por los ministros, por nuestra familia, y oren por nosotros, lo necesitamos. Y entonces ahí también va a haber tiempo de calidad y la oración va a ser más intensa y vamos a cubrir más áreas y vamos a cumplir el plan de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, iglesia, hay que ser atrevidos para orar. Hay que ser osados, hay que tomar la decisión, si ya lo hemos hecho, mantenernos ahí, incrementar nuestro tiempo, hay que avanzar más y recordar la enseñanza preciosa de Jesús y también de Santiago. Es necesario, hagámonos una obligación, es conveniente para nosotros que oremos siempre, por todo y para todas las cosas. No desmayemos en eso. Y así como Elías, cuando él oró creyéndole a Dios, tuvo respuesta de Dios. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero él oró y cambió situaciones. Él oró a su Dios y Dios respondió. Hoy estamos en un nuevo pacto, gracias a Dios por Elías, admiramos a él, su ministerio, pero estamos en un nuevo pacto y con muchas más ventajas. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y está dentro de nosotros. El Espíritu Santo obra y opera desde dentro de nosotros. Dios vive con nosotros. Antes Dios solamente auxiliaba momentáneamente a sus siervos, pero hoy Dios mora, Dios vive en la vida de cada uno de sus hijos. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces nos mantenemos firmes en esto. Vamos adelante en la oración. Incrementamos nuestro tiempo de oración. Tocamos más vidas con la oración. Honramos a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús.